Bueno, pues buenos días a todos. Como decían, pues muchísimas gracias por estar aquí y también yo muy agradecida de que me hayan invitado a tener esta oportunidad de comentaros algunas de las cosas que hacemos en el laboratorio pues desde hace muchos años y que al final cuando me dijeron qué título pondría a la charla, pues este es un título que a mí me gusta porque es provocador, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a centenarios sin morir en el intento? Tampoco se trata de llegar a centenarios, pero sí a llegar a mayores de la mejor forma posible que podamos. En realidad, mi lema favorito siempre es que tenemos que intentar añadir años a la vida, pero sobre todo vida a esos años. Es decir, tenemos que intentar vivir pues, el máximo tiempo que podamos, pero sobre todo con una buena calidad de vida. Y esa calidad de vida muchas veces se asocia a la capacidad de autonomía que tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante que trabajemos por intentar alargar la vida de la población, pero sobre todo por intentar que la calidad de vida sea muy buena hasta el final de nuestros días. Así que con todo esto os voy a empezar hablando de lo que es el envejecimiento en sí mismo. En realidad, todos tenemos una idea de lo que es el envejecimiento, pero voy a comentaros algunas cosas que me parecen interesantes para entenderlo. Como os decía, bueno, os estoy tuteando, supongo que también puedo, ¿verdad? Vale, genial, gracias. Vamos a empezar hablando de qué es eso del envejecimiento. Y lo primero que tenemos que decir del envejecimiento es que es un proceso extremadamente complejo. Es tan complejo que por eso es difícil intervenir e intentar promover un envejecimiento saludable. Vamos a explicar un poco por qué es tan complejo. Realmente el envejecimiento supone que desde que acabamos de desarrollarnos empezamos a acumular cambios en nuestro organismo que conducen a una pérdida de ciertas funcionalidades, de ciertas capacidades, como por ejemplo sobrellevar una infección. Sobrellevar una infección es más fácil cuando somos más jóvenes que cuando somos más mayores, pero eso no quiere decir que no vayamos a superar la infección. Ahora después volveré un poco a ese tema. Realmente el envejecimiento es extremadamente complejo y para definirlo siempre pensamos en que es un conjunto de cambios que se acumulan y alteran nuestras funciones. Eso sería una forma muy fácil de definir envejecimiento. Pero además hay distintas características que se relacionan con el envejecimiento. La primera, creo que en las pantallas no va el puntero, pero la primera es que es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Pues obviamente que todo y todos envejecemos. Es decir, no podemos no envejecer. Hay una frase de Maurice Chevalier, este actor francés famoso, que a mí me gusta mucho, que dice, realmente envejecer es lo mejor que podemos hacer porque la alternativa es peor. Es decir, no podemos no envejecer. Envejecer, vamos a envejecer. Es un proceso universal, todo y todos envejecemos. Otra de las características importantes es que es un proceso progresivo. Fijaros, eso también es muy interesante, porque cuando pensamos en el envejecimiento como un proceso progresivo, y os adelanto ahora también, que realmente empezamos a envejecer desde el momento en que acabamos de desarrollarnos, es decir, alrededor de los 30 años, empieza el envejecimiento. Otra cosa es que lo notemos cuando notamos las consecuencias del envejecimiento, pues que es, depende de la función que sea, un poquito antes, como la presbicia, cuando tenemos la vista cansada, que suele empezar antes, y otras cosas más tarde, pues por ejemplo cuando nos empieza a costar más movernos o nos tropezamos con mayor facilidad. Pero el envejecimiento empieza cuando acabamos de desarrollarnos. Y es progresivo. ¿Eso qué significa? Que cuanto antes empecemos a intentar envejecer saludablemente, menos cambios acumularemos y más vida ganaremos a nuestros años, ¿vale? Es progresivo. Otra cosa que es muy importante y muy interesante es que es un proceso intrínseco. ¿Qué quiere decir que es un proceso intrínseco? Esto va ligado directamente a lo que os decía antes de que no podemos no envejecer. Es que nuestro organismo, solo por su funcionamiento, por ejemplo, cuando nuestras células respiran, producen unas sustancias que habréis oído muchas veces, que son los radicales libres, que están asociados al envejecimiento. Y nuestras células tienen que respirar. Si dejan de respirar, no producen radicales, pero se mueren. Es decir, es un proceso intrínseco que no podemos detener, porque si no, la alternativa, como hemos dicho antes, sería la muerte, ¿vale?
es un proceso intrínseco, no podemos detener el envejecimiento, no podemos no envejecer, pero sí podemos hacer cosas para modular la velocidad de envejecimiento. Es decir, cosas extrínsecas pueden modular a qué velocidad envejezco. Por ejemplo, consumir tóxicos, sea el tóxico que sea, acelera la velocidad de envejecimiento. Hacer ejercicio físico retrasa la velocidad de envejecimiento. Es decir, aunque sea un proceso intrínseco y yo voy a envejecer sí o sí, puedo hacer cosas para tratar de envejecer saludablemente. Y eso es muy importante porque precisamente es a lo que nos dedicamos nosotros en el laboratorio y algunas de las cosas que ya conocen, ya conocéis, pero que insistiremos un poquito, ¿vale? Y bueno, pues por último es deleterio, es decir, al final va a conducir a la muerte. El envejecimiento por sí mismo al final conducirá a la muerte. Y de hecho, si lo pensamos, pues realmente es lo ideal, que muramos de viejos, no de ninguna enfermedad asociada al envejecimiento. Ahora después volveré un poquito a este concepto. Y una definición que a mí me gusta mucho para definir el envejecimiento y para que se entienda bien ese concepto es que el envejecimiento conlleva una disminución en la capacidad de adaptarnos a los distintos estreses. ¿Qué quiere decir eso? El envejecimiento, en una situación basal, en la que no estamos sometidos a ningún estrés, no tiene por qué alterar nuestra calidad de vida como tal. Podemos acostumbrarnos a ciertos cambios que no son muy significativos. El envejecimiento nos afecta de verdad y tiene consecuencias cuando nos enfrentamos a un estrés. Por ejemplo, antes os he dicho el ejemplo de la infección, y la infección es un estrés. Ese estrés sí que se nota cuando somos más mayores, pero en estado basal, si no tenemos ninguna infección, pues nuestro sistema inmune funciona. Esto es una visión que a mí me gusta mucho porque es muy positiva del envejecimiento, en el sentido en el que realmente el envejecimiento es un proceso natural, es un proceso fisiológico en nuestro organismo que sí que nos dificulta ciertas actividades cuando nos sometemos a un estrés. Así que hay que evitar los estreses. ¿Como cuáles? Como los que podemos evitar. Tóxicos, como decía antes, ¿no? Tenemos que intentar evitar estreses. Es verdad que no los podemos evitar todos, obviamente. Y vamos a sufrir las consecuencias del envejecimiento cuando nos enfrentemos a un estrés. Estreses que pueden ser de muchos tipos. Os he puesto el ejemplo de una infección, pero también puede ser un estrés físico. Imaginaros que yo voy andando y ahora hay una piedra en el camino y resulta que yo, que ya veo un poquito peor, que ando un poco con dudas y que encima estoy pensando y mirando para allá porque quiero cruzar la calle, no veo la piedra y me tropiezo. Cuando una persona joven se tropieza, tiene lo que se llama reflejos posturales perfectos, como si dijéramos, ¿no? Entonces, esos reflejos posturales le hacen que cuando tropiece, compensa y no se cae. Una persona más mayor, ante ese tropiezo por una piedra, es posible que se caiga, porque es un estrés más grave para una persona más mayor. Pero si no está la piedra, la persona, aunque esté mirando para allá, pasa y cruza la calle sin problema. A eso me refiero cuando digo que en estado basal el envejecimiento conlleva ciertas alteraciones, pero que realmente no modifican del todo, ¿no? Como si dijéramos nuestra calidad de vida. Lo que realmente afecta a la calidad de vida en las personas más mayores son los estreses. Así que hay que evitar todos los estreses que podamos. Algunos, ya hemos dicho que no podemos evitarlos, pero otros, pues bueno, limpiar la calle, ¿no? También es cosa de los ayuntamientos, etcétera, mejorar la calidad de las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sea evitar estreses, pues será bueno para el envejecimiento. Uno de esos estreses, lo hemos nombrado antes cuando hemos hablado de los radicales libres, es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo en realidad se genera de forma intrínseca en nuestro organismo, pero también se puede potenciar con determinados hábitos, así que también hemos de intentar controlar nuestro grado de estrés oxidativo, pues intentando tomar frutas y verduras que tienen antioxidantes, etcétera. No me voy a poner ahora a relatar todo, porque además luego hay una charla de dieta, así que supongo que os hablarán un poco de la dieta. Y
Cuando hablamos del envejecimiento y de que disminuye la capacidad de adaptación a los distintos estreses, a mí me gusta poner esta metáfora de la batería, una batería como la batería del móvil. La batería del móvil, cuando compramos el móvil, la batería funciona perfectamente, está muy nuevo. Sin embargo, conforme usamos el móvil y vamos recargando la batería, y a veces no la recargamos cuando toca, aunque cada vez son mejores, pero esa batería se va descargando y cuesta más recargarla. Eso también es un poco lo que nos pasa en el envejecimiento, que cada vez que superamos un estrés, volvemos a nuestro estado basal, pero un poquito peor, con lo cual la siguiente vez que tenemos un estrés, vamos agotando nuestra pila. ¿Me habéis entendido, verdad? Vale. De modo que, al final, nuestra pila interna es la que nos permite adaptarnos a esos cambios. Con la edad se va agotando y, sin embargo, pues cuando somos jóvenes la batería está totalmente cargada y podemos afrontar con toda la energía del mundo cambios de rutina, enfermedades, retos laborales, retos personales, ¿no? Con mayor facilidad. No quiere decir que cuando somos más mayores no podamos hacerlo, que aquí estamos, ¿vale? Pero es verdad que cuando va pasando el tiempo es más difícil recuperarse del estrés, adaptarse rápidamente, recuperarse rápidamente de un estrés, perdón, mantener la energía constante, que tampoco es un problema porque podemos descansar y hay que tomarse la vida de otra forma, ¿no? Y también cuesta más recargar esa batería cuando hacemos, no sé, pues, actividades de reposo, ¿vale? Como os decía, pues esa batería se va descargando. ¿Cuáles son los factores que más agotan la batería? Fijaros, mal descanso. Hay que descansar, estábamos diciendo que para poder recuperar energía necesitamos descansar, ¿vale? Sedentarismo, no podemos quedarnos quietos. Ahora estáis sentados porque no os voy a hacer levantar y moveros, porque al final es muy poquito, pero sí que estáis moviéndoos, por ejemplo, de una sala a otra, hay que moverse. Es muy importante la actividad física. Aislamiento social. Esto es algo que cada vez más se está viendo que no solo altera la función psicológica de las personas, no solo altera la mente, la función mental, sino que también se sabe que esas alteraciones de la función mental repercuten en las funciones fisiológicas y en la capacidad de moverse de las personas. De modo que tenemos que intentar relacionarnos, tenemos que promover las relaciones sociales. Si salimos a hacer ejercicio físico, pues mejor en compañía, porque estamos haciendo dos de las cosas que sabemos que son buenas para envejecer saludablemente. Si no podemos hacerlo en compañía, pues da igual una de ellas, ¿sabéis? Quiero decir, por no hacerlo en compañía no lo vamos a dejar de hacer, pero es importante intentar evitar el aislamiento social. Y la sobrecarga de tareas, a veces vamos hasta arriba con 1000 cosas, los nietos, ahora no sé qué, ahora no sé más, ahora yo quería ir a este curso, pero resulta que me ha llamado mi hija, ¿vale? A veces nos sobrecargamos de tareas y realmente también esta es una época para no sobrecargarnos de tareas, ¿vale? Los hijos son de vuestros, los nietos son de vuestros hijos. A veces hay que decir que uno no puede porque tiene un curso, ¿vale? Bueno, no me voy a meter más en eso. Perdonad, pero sí, a veces, bueno. Y luego hay cosas que agotan la batería que no son evitables. Por ejemplo, pues enfermedades o infecciones, como decíamos antes, pérdida de seres queridos que puedan promover ese aislamiento social o alteraciones desde el punto de vista más psicológico, y la contaminación, que también, pues entre otras cosas, por ejemplo, la contaminación se asocia a radicales libres, como decíamos antes, y deberíamos evitarlos todo lo que podamos. Lo único que podemos hacer en este sentido, si no es la contaminación ambiental, es evitar los tóxicos, como decíamos antes, fumar, etcétera, pues se sabe que va a alterar desde luego nuestra calidad de vida, sobre todo en un futuro, ¿no? Cuando seamos más mayores. ¿Y cómo la recargamos? Esto es lo que interesa, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para recargar nuestra batería y mantenernos con una energía verde, ¿no? Mantenernos en la pila verde? Pues fijaros, dormir bien, intentar dormir bien. Hay cosas que se pueden hacer para dormir bien, se llama la higiene del sueño. Y la higiene del sueño
implica que no debemos estar con el móvil cuando nos acostamos en la cama mirando las últimas cosas. Las pantallas de los móviles, tablets, televisiones, etcétera, emiten una luz que es muy buena porque ahorra energía, muy azul, pero esa luz inhibe mucho la hormona que nos induce el sueño, que la habréis oído seguro, que es la melatonina. ¿Qué pasa? Que si estamos con luz muy azul justo antes de dormir, a la melatonina le va a costar más salir y promover o inducirnos el sueño. ¿Qué es lo que se recomienda? Y por eso, de hecho, lo hacemos de forma cultural de toda la vida. ¿Cuál es la lucecita que solemos encender por la noche? La lucecita de abajo. Apagamos las luces y encendemos la lucecita o de la mesa de noche, o si estamos en el salón, una luz más tenue. Las luces, cuanto más amarillas, naranjas, rojas, aunque rojo puede quedar un poco raro, son las que menos inhiben la melatonina. Así que una de las cosas que podemos hacer para intentar dormir mejor, independientemente de los fármacos, que si podemos evitarlos hay que evitarlos, es ir disminuyendo la luz como si fuera el atardecer. Es que en la naturaleza el atardecer es así como es, anaranjado, rojo. Eso ayuda a que se libere la melatonina y eso ayuda a que nos induzca el sueño. Podemos hacer cosas de ese estilo. Otra cosa que podemos hacer es o no cenar mucho o esperar un tiempo después de cenar, porque si estamos haciendo la digestión hay un montón de hormonas y factores que aún están por ahí y que lo que hacen es alertar al organismo de que aún tiene que hacer la digestión, así que no te vayas a dormir porque si no, no va a ser correcta. Hay cosas que podemos hacer para dormir bien. Moverse a diario, ya lo hemos dicho realmente, ¿no? Hay que evitar el sedentarismo, hay que moverse y además hay que salir a la calle y que nos dé el sol, ¿vale? Es muy importante que nos dé el sol. ¿Por qué es tan importante salir a la calle y que te dé el sol? Pues porque, entre otras cosas, para tener suficiente vitamina D, que sabemos que es una de las vitaminas en las que muchas personas mayores son deficientes y jóvenes también, necesitamos el sol para que se sintetice la vitamina D. Así que, entre otras muchas cosas, porque el sol alegra, y gracias a que estamos en una ciudad en la que pues, el clima es muy bueno, y no justo, ¿no? Pero normalmente hace sol, hay que salir, moverse, relacionarse y que te dé el sol. Comer de forma equilibrada, eso es obvio, ¿no? De hecho, nosotros también tenemos mucha suerte porque se ha demostrado con muchísimos estudios que la dieta mediterránea es la mejor que podemos utilizar para envejecer saludablemente, porque tiene frutas y verduras, porque tiene legumbres, porque tiene poca carne roja y porque tiene el aceite de oliva, por ejemplo. De modo que, justo en ese sentido, no evitemos la dieta mediterránea con todas estas nuevas alimentaciones que nos llegan de todas partes. Aprovechemos que además es nuestra cultura y mantengamos esa dieta mediterránea porque sabemos que es beneficiosa para la salud. Gestionar vínculos sociales, estamos diciendo un poco, antes hemos dicho lo que no, pues ahora justo un poco lo contrario, hay que intentar relacionarse, porque las relaciones van a promover que estemos más alegres, que tengamos la mente más abierta, que trabajemos nuestra mente, que es otra de las cosas que debemos hacer para ejercitar nuestra mente y nuestra memoria. Disfrutar del estrés bueno. Fijaros, ¿qué es esto del estrés bueno? Siempre asociamos el estrés, y ya lo hemos dicho antes, a malo, a algo malo, ¿no? Sin embargo, hay un estrés bueno que es un estrés agudo y en un momento determinado. Por ejemplo, yo antes de la charla estaba un poco estresada. ¿Por qué? Porque tenía que daros la charla y es como, bueno, pues ponerse delante a hablar con gente que tiene tanta experiencia, pues tampoco es fácil del todo. Y ese estrés te ayuda a manejar mejor la situación, a estar más despierto, a pensar, ¿vale? A ese estrés es al que me refiero cuando hablo del estrés bueno. Un estrés de nervios de van a hacer mi nieta, ¿vale? Pero que sea así. ¡Ay, tú sí! ¡Ay, enhorabuena! Pues mira, no lo sabía, Sole, enhorabuena. Ha sido casualidad, ¿eh? Bueno, y por supuesto también disfrutar de momentos de calma.
un poquito de tranquilidad. Yo no sé si os pasa, pero hay veces que estás en una consulta o algo y estás esperando, y yo hay veces que lo agradezco. Hoy no, porque hoy casi llego tarde por estar esperando en una consulta. Pero a veces esos momentos de calma, ¿no? De decir, es que no tengo otra cosa que hacer más que esperar. Jolín, eso da a veces, ¿no? Una paz que también es interesante e importante. Y fijaros, hay muchos mitos del envejecimiento y a mí me gusta desbancar esos mitos, ¿no? Por ejemplo, el envejecimiento empieza a los 65 años. Ahora lo han retrasado un poco, porque esos 65 años están asociados a que convencionalmente te jubilas a los 65. Pues ya eres mayor. Pues qué va, no tiene nada que ver realmente, ¿no? El envejecimiento, ya lo hemos adelantado antes, empieza cuando acabamos de desarrollarnos. Yo a los alumnos de medicina, cuando les doy clase, el primer día les digo, chicos, que sepáis que estáis en la asignatura adecuada, porque aunque no lo sepáis, ya estáis envejeciendo. Y se me quedan todos así, ¿no? Como diciendo, ostras, Chelo, y yo no, ostras, no, así que aprende, ¿vale? Es decir, empezamos a envejecer desde el momento que acabamos de desarrollarnos y a los 65 años podemos ser mucho más jóvenes que una persona que tiene 58. ¿Sabéis lo que ahora después volveremos un poquito a eso, ¿no? Pero ese concepto de que a los 65 somos mayores no es verdad, no es verdad, ¿vale? Es por convenio, ¿no? Se establece, porque sí que es verdad, por ejemplo, cuando hacemos estudios, cuando pensamos en determinadas poblaciones, tenemos que establecer unos límites. Y pues bueno, más o menos se suele coger 65-70 cuando hacemos estudios. Pero eso no quiere decir que a los 65 años una persona es mayor, ¿vale? Fijaros, aquí os he puesto también una frase que me gusta mucho porque yo me la intento aplicar también, ¿no? De Pablo Picasso, que se ve que estaba muy preocupado por su edad porque ha dejado como muchas frases relacionadas, que decía, uno empieza a envejecer a los 60 y luego ya es demasiado tarde. No puede ser, no puede ser, al revés, ¿vale? Al revés. Otra de los mitos que es importante desbancar es pensar que el envejecimiento es una enfermedad. Lo he insistido antes, el envejecimiento es un proceso natural, es un proceso fisiológico. Para que lo entendáis rápidamente, ¿por qué no es una enfermedad? Con una cosa os va a quedar clara. El primer concepto que os he dicho es universal. ¿Las enfermedades son universales? No. ¿Todo el mundo padece diabetes? No. El envejecimiento sí. Esa es una diferencia fundamental que realmente explica por qué el envejecimiento es un proceso fisiológico, natural. Eso no quiere decir que aumente conforme más mayor eres, tengas más probabilidad de enfermar. De hecho, hay enfermedades que las clasificamos como enfermedades asociadas al envejecimiento porque se producen normalmente cuando eres mayor, como el Alzheimer, que no es el genético, sino, ¿vale? Hay distintas enfermedades que sí que aumentan su probabilidad de aparecer cuando más mayor eres, pero el envejecimiento en sí mismo no es una enfermedad. Esto también lo digo porque hace unos años, hasta la OMS, en su clasificación de enfermedades, puso aging, envejecimiento, como una enfermedad. Y eso fue realmente porque desde que se ha empezado a estudiar mejor cómo envejecer saludablemente, se intenta buscar un tratamiento para el envejecimiento y entonces para eso hay que llamarle enfermedad. Bueno, son al final cuestiones que tienen que ver más pues, con las compañías farmacéuticas, etc. Pero el envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso fisiológico. ¿Que siempre trae deterioro mental consigo? Pues tampoco, que va. Seguro que conocéis personas centenarias, que son las más mayores que hay, que están muy bien de cabeza, ¿vale? No tiene por qué. Las personas mayores son un grupo homogéneo en términos de su declive fisiológico con el tiempo. Nada que ver, al revés, conforme más años vamos acumulando, más diferentes nos hacemos entre nosotros, porque todos los ambientes a los que estamos sometidos son distintos. Es decir, a mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo porque es muy gráfico. Cuando un árbol nace, pues nace de la raíz, saca el tronco y es un tronco único, o una rama, ¿vale? Y de ese tronco único cuando nace, empiezan a salir ramas.
y de las ramas, hojas, y a lo mejor alguna flor, si es que es un árbol con flor. Pero fijaros, conforme pasa el tiempo, más se ramifica entre sí y por tanto esa hoja de ahí es más distinta de aquella de allá. Es decir, las personas conforme vamos ganando años, más diferentes somos entre nosotras, no solo desde el punto de vista quizá pues, cultural, etcétera, sino también desde el punto de vista fisiológico o biológico. Y por tanto nos vamos a comportar de manera diferente cuando somos mayores ante distintas estrategias de intervención, que pueden ser fármacos, que pueden ser ejercicio físico, que puede ser alimentación. ¿Eso qué supone? Que en las personas mayores, precisamente en ellas, es donde más interesante es intentar aplicar medicina personalizada. En los bebés, pues más o menos todos cumplen las mismas, comparten, perdón, las mismas situaciones fisiológicas, pero los mayores somos muy heterogéneos. Y eso es otra de las cosas que yo siempre insisto a los alumnos de medicina para cuando lleguen al hospital, ¿no? Tener en cuenta que esta persona es una persona diferente totalmente de la otra y si te responde ante una cosa de otra forma, tienes que pensar qué está pasando ahí, porque no tiene por qué responder exactamente igual. Tampoco es que seamos tan diferentes que respondemos a todo de forma distinta, pero sí somos diferentes, cada vez más diferentes entre nosotros. No se puede hacer nada para modificar el envejecimiento. Ya hemos dicho antes que aunque sí que es un proceso intrínseco y vamos a envejecer, sí podemos hacer cosas para envejecer mejor, para tener mejor calidad de vida cuando seamos mayores. Y otra cosa que está últimamente también muy en boga es que vamos a vivir eternamente, todos vamos a vivir por lo menos 140 años, ya no eternamente, pero vamos a ser súper longevos. Mirad, esto tiene para mí dos connotaciones importantes que comentar. La primera, no vamos a vivir eternamente, por lo menos con las leyes de la biología actuales, ¿vale? Tampoco podemos decir un no estricto, pero en principio no vamos a vivir eternamente, pero además no queremos extender el número de años si no somos capaces de mejorar la calidad de vida de esos años. Es decir, lo de vivir eternamente, o los titulares que salen, este niño que nace hoy vivirá 140 años, ya, y si está 60 años, desde los 80, 85, hasta los 140 en una silla de ruedas y sin capacidad mental para disfrutar de la vida, es decir, no son tanto los años que vivimos, que sí, por supuesto, por lo menos hasta los 85, que es la vida media, ¿vale? Sino que los vivamos con calidad de vida. Y en eso es en lo que desde hace ya muchos años hemos orientado todas las investigaciones. Intentar comprimir todas las enfermedades a los últimos años de vida, pero que estemos bien, pues prácticamente hasta el final de nuestros días, porque al final eso es lo interesante. Y realmente también queremos un poco pues, cambiar el concepto de envejecimiento, por eso os decía antes que a mí el concepto de disminución de la capacidad de adaptación al estrés me gusta, porque quiere decir que en un estado basal, en el que no tenemos estrés, la persona puede tener una buena calidad de vida, ¿vale? Y como os decía antes, el proceso de envejecimiento es muy complejo y además somos muy diferentes entre nosotros. De modo que el envejecimiento en sí mismo es distinto entre distintos individuos. Seguro que conocéis personas que tienen 75 años, que una camina muy despacio, imaginaros, y la veis pues, que funcionalmente no está muy bien, y la otra es una máquina, es una crack o un crack, ¿vale? Las dos tienen 75 años, sin embargo, funcionalmente no tienen nada que ver. Y eso es lo que me da pie a definir lo que es, o la diferencia que hay entre edad biológica y edad cronológica. No sé si habéis oído alguna vez hablar de las diferencias de edad biológica y cronológica, algunos sí, porque ya os conozco. Pero fijaros, la edad cronológica es los 75 años, es decir, yo nací tal día y ahora tengo 75 años porque cada 365 días pasa un año. Es algo convencional, como si dijéramos, ¿vale? Sin embargo, la edad biológica
es la que realmente tiene nuestro cuerpo. Hemos dicho que nosotros podemos modular nuestra velocidad de envejecimiento. Podemos envejecer más rápidamente y entonces nuestra edad biológica será más alta o más baja que la cronológica. Si envejecemos más rápidamente, mi edad biológica gana a mi edad cronológica, que no es lo deseable, sino al revés. Si envejecemos más lentamente, mi edad biológica es menor que mi edad cronológica y fijaros, todos esos años de diferencia son años que estoy ganando. ¿Veis lo que quiero decir? Por eso una persona con la misma edad cronológica, 75 años, una puede tener una edad biológica de 65 y por tanto aún está como una persona de 65 y la otra de 85. Y por eso la ves funcionalmente como una persona más mayor. ¿Habéis entendido, verdad? Bien, pues lo deseable obviamente es intentar que nuestra edad biológica nunca supere ni llegue a nuestra edad cronológica, porque será tiempo que vamos ganando, sobre todo con calidad de vida, o sea, funcionalmente, ¿vale? O funcionalmente sanos. Pero además es tan complejo el envejecimiento que no todas nuestras funciones cambian al mismo tiempo. Y esto lo vais a entender enseguida porque antes ya también os he adelantado una cosita. Y os he dicho, a los 40, 40 y algo, ya empezamos a notar alteraciones en nuestra vista, ¿vale? Y la presbicia realmente es una pérdida de la acomodación del cristalino que ocurre con la edad. Es fisiológico, es normal tener presbicia, ¿vale? ¿Qué es lo bueno para la presbicia? Que tenemos tratamiento, para otras cosas no. Pero fijaros, la presbicia empieza mucho antes que una alteración, imaginaros una alteración relacionada con menor capacidad mental, ¿vale? Con cierto deterioro cognitivo y se aparece más tarde. Es decir, no todos nuestros órganos y funciones dentro de un mismo organismo envejecen a la misma velocidad. Y eso significa que hay cosas incluso que podemos tratar, otras que no podemos tratar también, pero que sí que vamos a notar sus consecuencias a distintos tiempos, ¿vale? Lo difícil de esto para nosotros es que cuando desarrollamos una intervención que es buena, imaginaros, para la función mental, pues a lo mejor no es tan buena para la función renal que lleva otra velocidad de envejecimiento. Entonces, a la hora de diseñar estrategias, eso es complejo. Y por eso, estrategias que intervienen sobre muchas funciones a la vez, como el ejercicio físico o la nutrición o descansar bien, todas las cosas que hemos dicho, realmente son cosas que van a producir beneficios a múltiples niveles de nuestro organismo y por eso funcionan tan bien. Es mejor hacer algo que haga un poquito de beneficio en cada uno de nuestros sistemas que mejorar nuestra función mental y resulta que luego tengo un problema renal que me hace ir a diálisis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por eso todas las estrategias que sean multifactoriales siempre van a ser más efectivas que estrategias que vayan a una sola función. En las enfermedades generalmente no es así, sobre todo si es una enfermedad concreta, si es un síndrome no, pero si es una enfermedad concreta, atacas la enfermedad. En nuestro caso no, en nuestro caso queremos que todo el organismo mejore a la vez, porque eso es lo que va a realmente traducirse en un aumento de nuestra calidad de vida. ¿Me habéis seguido, verdad? Oye, si tenéis alguna duda, me podéis interrumpir en el momento si queréis, si no después. Bueno, así que edad cronológica, me he enrollado un poco, perdón, no es lo mismo que nuestra edad biológica, que es la que realmente tiene nuestro organismo. ¿Y qué es lo deseable? Pues, como estábamos diciendo, intentar retrasar la velocidad de envejecimiento para promover un envejecimiento saludable. ¿Cómo podemos promover ese envejecimiento saludable? Ya hemos dicho casi todas las cosas. Mantener una función mental, pues lo que estáis haciendo hoy aquí, por ejemplo, eso es mantener la función mental. Relacionarse socialmente también mantiene la función mental, hacer sudokus también mantiene la función mental, o lo que sea, ¿vale? Cualquier actividad mental. Evitar la enfermedad. Fijaros si es importante la prevención. La prevención es importantísima.
ya sea en forma de vacunas, estamos evitando una enfermedad, acordaros, es una forma de evitarnos un estrés, ¿vale? Ya sea evitar un tóxico que sabemos que nos puede producir una enfermedad, es decir, cualquier cosa que sepamos que va a ayudarnos a prevenir una enfermedad, hagámosla, ¿vale? Mantener la función física, obviamente, porque al final la función física es la que se asocia con una buena capacidad de autonomía, que yo sea capaz de levantarme de la silla sola es fundamental para que pueda ir al baño, para que pueda hacer ciertas cosas que están totalmente asociadas a que una persona sea autónoma. Así que hay que mantener la función física y por eso también pues, siempre se recomienda el ejercicio físico, que obviamente cuanto más personalizado sea, pues también mejor, como hemos dicho antes, ¿vale? Y me dejo la última siempre esa, porque me encanta, dice disfrutar la vida, ¿no? La traducción directa de Enjoy Life es disfrutar de la vida. Pues sí, hay que intentar disfrutar de la vida. Pero si lo llevamos un poquito más allá, con los alumnos es muy gracioso porque siempre les digo, es que tenéis que reíros mucho, porque es que eso es saludable, ¿vale? Pero podemos profundizar un poco más y tener en cuenta esto de disfrutar de la vida como la capacidad que debemos desarrollar o tener o intentar tener para adaptarnos a las cosas que nos producen alteraciones mentales. La pérdida de un ser querido, y por eso os digo que vamos mucho más allá, pero se sabe que la gente que mejor se adapta a los estreses mentales también tiene una mejor calidad de vida. Al final tiene sentido. Esto es muy complicado y muy difícil, pero sí que debemos intentar afrontar esos problemas que tenemos en la vida, sea del tipo que sea, de la mejor forma posible, porque se sabe que es más importante cómo lo afrontamos que tengamos muchos o pocos. ¿Me habéis entendido? ¿Vale? Así que bueno, pues eso hay que trabajarlo mucho, no es una cosa fácil, de hecho todo lo que os estoy diciendo no es fácil, pero si lo tenemos en mente podemos ir haciendo pequeñas cosas, tampoco tenemos que hacerlo todo. Yo siempre digo lo mismo, empieza por una y además esa te hará sentirte mejor, te llevará a hacer otra y esa otra y otra y otra. Y hoy, por ejemplo, ya habéis hecho una que es venir aquí, así que ya lleváis una encima, seguid haciendo cosas que seguro que os benefician y conducen a ese envejecimiento saludable que todos queremos. Y no me voy a meter mucho en esto, pero estos son, fijaros, los procesos moleculares, cosas que pasan dentro de nuestras celulitas y dentro de todos los orgánulos de nuestras celulitas, por ejemplo, la generación de radicales libres que os decía antes, que se sabe que promueven el envejecimiento, es decir, que aceleran la velocidad de envejecimiento. Esto es muy importante para los que investigamos en el envejecimiento, porque si conocemos cuál es la base molecular de por qué envejecemos, podemos hacer cosas para intentar que eso no pase, ¿vale? Os lo he puesto solo como ejemplo para que veáis que estudiamos orgánulos dentro de las células, que por ejemplo, como las mitocondrias, que son las fuentes de energía de las células y son las que hacen la respiración de las células. Y hemos dicho, cuando las células respiran, cogen oxígeno, pero parte de ese oxígeno se escapa como radicales libres. Pues nosotros estudiamos qué podemos hacer para que nuestras mitocondrias generen menos radicales libres, por ejemplo, ¿vale? Y eso conduce a su vez a que haya menos envejecimiento biológico. Fijaros que aquí no estamos hablando de dormir bien, sino de cosas que puedan modificar nuestras moléculas, nuestra forma de funcionar fisiológica o biológica para promover el envejecimiento saludable. Y os he traído solo 2 ejemplos, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Es que me lo he imaginado y mira que he traído pocas diapos, pero como me encanta... Bueno, vale, solo 2 ejemplos rápidos. Uno, ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? Fijaros, en realidad en esta tabla podemos ver cómo a lo largo de los años pues, ha ido aumentando la longevidad, porque han cesado las guerras, porque han mejorado las condiciones higiénico-sanitarias, no me voy a enrollar. En cada época que nos fijemos, si miramos esta última columna que marca las diferencias de longevidad entre hombres y mujeres, pues las mujeres ganan en cualquiera de las épocas. Es verdad que las mujeres vivimos más que los hombres. Eso es porque socioculturalmente, y esto siempre lo digo entre comillas,
se supone que los hombres comen más, trabajan más, los tratamos fatal y los pobres, claro, están tan maltratados que se mueren antes, ¿no? Lo digo entre comillas, pero tiene su sentido, y es que obviamente las condiciones socioculturales van a modificar estas, o sea, o pueden aportar diferencias en este sentido. Pero nosotros nos preguntamos si también había diferencias biológicas, o sea, si también había cosas fundamentales, intrínsecas en nuestros organismos que hicieran que las mujeres vivieran más que los hombres. Y lo que vimos es que sí, que resulta que los estrógenos en las mujeres protegen a las mujeres frente al estrés oxidativo, y hemos dicho antes que eso se asocia con envejecimiento, así que tenemos menos estrés oxidativo y ese es uno de los motivos, ¿vale?, por los cuales las mujeres vivimos más. No me voy a detener mucho en esto, que ya voy mal de tiempo. Pero además no solo los estrógenos, también tenemos estrógenos naturales, que son los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, los más conocidos, están presentes en la soja, por ejemplo, ¿vale? Pero hay otro desconocido que no está presente en la soja, sino en algo que bebemos de vez en cuando de forma moderada, que es muy común en Japón, la soja, ¿vale? Pero los 3 siguientes países que tienen menos mortalidad de enfermedad coronaria en el mundo son Francia, España e Italia. ¿Qué bebemos? Vino tinto, muy bien. Quisimos estudiar si el vino tinto de verdad tenía efectos beneficiosos, ya os digo, de forma moderada, muy controlado, sin pasarnos, que si nos pasamos al revés es un tóxico, porque tiene alcohol, ¿vale? De forma muy moderada y muy controlado, resulta que cuando se lo damos a moscas, las moscas viven más cuando, en este caso, comen vino tinto, porque se lo ponemos en la papilla que ellas comen, ¿vale? Y más aún, si en vez de vino tinto, fijaros, esa sería diferencia de longevidad, si además les damos vino tinto sin alcohol, más aún, ¿vale? No solo las moscas, porque fijaros que a mí las moscas en sí, hombre, pues que vivan más tampoco sé qué decirte, ¿vale? No son las moscas lo que me interesa, lo que me interesa son las personas, son los humanos. Así que intentamos trasladar estos estudios a humanos. Y es muy difícil hacer estudios nutricionales, estará de acuerdo conmigo mi compañero, en humanos, porque cada uno hace una cosa distinta y come otra cosa distinta. Entonces, darle vino a alguien es muy difícil saber si está teniendo efectos beneficiosos, a no ser que cojamos poblaciones muy grandes. Nosotros no podíamos coger poblaciones tan grandes porque íbamos a analizar sus genes, y eso es muy caro y mucho tiempo. Entonces dijimos, vale, pues vamos a intentar buscar la población más homogénea que encontremos. Y se nos ocurrió que las monjas de clausura podrían ser el candidato ideal, ¿vale? Así que pasamos de estudiar las moscas a las monjas y les dimos vino tinto a las monjas en los conventos. Bueno, os voy a contar todas las anécdotas porque no me da tiempo, pero si luego queréis comentamos. Bueno, pues lo que vimos en las monjas es que el efecto, obviamente no medimos su longevidad, ¿vale? Pero sí efecto en factores que sabemos que se asocian a envejecimiento saludable, a longevidad. Y vimos que las monjas, pues fijaros cómo aumentaban estos factores de longevidad en su sangre después de tomar 2 semanas de vino tinto, súper controlado, porque además algunas les sentó mal los primeros días, así que hubo que controlarlo mucho. Y fijaros, por ejemplo, esta, qué cosa, vamos, tuvo un efecto impresionante el consumo de vino tinto. Por supuesto, esto hay que cogerlo con pinzas, la persona tiene que estar sana. A veces no sabemos si tenemos algún problema hepático, así que cuidado con estas cosas, ¿vale? Yo lo cuento como un experimento muy controlado, no estoy diciendo que haya que beber vino tinto a troche y moche, sino que, bueno, que puede ser beneficioso en personas sanas y de forma controlada. Acabo. Último, centenarios. ¿Perdona? Ah, guau, súper pocas. 4 en un convento y 5 en el otro, porque ya hay pocas monjas de clausura y tampoco había muchas que querían tomarse el vino. Algunas sí, una se puso muy contenta porque dijo, por fin voy a poder tomar alcohol en el convento, porque los monjes sí que pueden tomar alcohol en los conventos y las monjas no, y esta era feminista como ella sola y dijo, oye, ¿esto qué? Yo también quiero tomar alcohol. Luego se lo tuvimos que quitar, pero... Mira, tomaban
empezaron por media copita al día, muy poco, porque yo les dije media copita, pero mi jefe dijo, no, no, para que veamos el efecto, que se tomen un vasito en cada comida, y por eso nos llamó la Madre Superiora la primera noche, y nos dijo, mira, es que hay algunas monjas que no lo llevan muy bien. Entonces, bajamos la dosis a la media copita, que yo creo que con mejor criterio. Sí, media dos dítets, pero hay sina, no hay sina, como decía mi tío, ¿vale? Bueno, y ya acabó. Con el mejor ejemplo de envejecimiento saludable que tenemos en la naturaleza, que es un ejemplo viviente, que son los centenarios. Las personas centenarias son extremadamente interesantes para estudiar el envejecimiento saludable, porque cuando tienen 85 años están fenomenal. Cuando tienen 100 ya no están tan bien, obviamente es que tienen 100 años, pero cuando tienen 85, ¿qué es lo que todos queremos? Tener más o menos, ¿no? 85 por decir una edad, y estar bien. Esos son los centenarios. Se sabe que acumulan las enfermedades muy tarde en su vida, es decir, que la vida saludable se aproxima mucho a su vida entera, a su longevidad. Eso es lo que queremos. Y tenemos el ejemplo en nuestra naturaleza, no tenemos que ir a buscarlo a ningún sitio, sino que podemos estudiar a las personas centenarias, esto lo pasó, y eso es lo que hemos hecho en el laboratorio. Hemos estudiado a las personas centenarias, cuál es su patrón genético, su perfil genético y muchas otras cosas más, para ver qué podemos aprender de ellos y cómo podemos hacer que el resto de mortales no es que lleguemos a centenarios, no estamos buscando llegar a centenarios, estamos buscando llegar a 85 con la calidad de vida que tienen los centenarios. Por eso también hemos estudiado a sus descendientes y hemos visto que efectivamente los descendientes a los 85 años están mejor que sus no descendientes a esa misma edad. Así que es algo que llevan dentro y que efectivamente se relaciona con un envejecimiento saludable. Aquí tienen al doctor Grisolía, que es el ejemplo de la ciencia en Valencia. El doctor Grisolía y su mujer fueron centenarios los dos. De la mujer no tenemos sangre, del doctor Grisolía sí, y también de su hijo, porque fíjense si es importante el hijo, y los hijos solo tenemos de uno, pero porque sus dos padres fueron centenarios, ya no es solo de un descendiente, sino de dos. Eso es más raro. Yo tuve un alumno en clase que vino y me dijo, yo también, y le dije, me tomé los datos para coger la muestra, porque es bastante raro, pero fijaros que tenemos el ejemplo en la naturaleza, así que incluso hay muchos estudios en los que se demuestra qué cosas hacen los centenarios para vivir tanto, más desde el punto de vista sociocultural, relacionarse, si os fijáis, casi todas las cosas que hemos dicho. Es verdad que hay centenarios que nosotros en el estudio nos recibían con un puro y habían salido el día anterior. O sea, impresionante, ¿no? Pero esas personas han llegado a centenarias porque tienen un perfil y una calidad de vida intrínseca que no es normal, son excepcionales. Obviamente, cuidarse es lo más importante para envejecer saludablemente. Y de hecho, siempre ha habido centenarios, pero cada vez hay más porque cada vez nos cuidamos más. Eso es algo positivo, eso es algo bueno, ¿vale? Y ya voy a acabar con una poesía que es para mí el ejemplo, aunque Gregorio de Salas fue el que la propuso como reglas para la hipocondría, ¿vale? Luego lo popularizó el doctor Letamendi como reglas de higiene, y ahora yo lo uso, nombrándolos por supuesto, como los consejos para vivir 100 años. Y lo leo y con esto acabo, y disculpadme por haberme pasado el tiempo. Vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, mucho encierro, poco trato, pues al revés, poco encierro, perdón, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. ¿Se puede decir mejor? Esto es lo que hay que hacer para envejecer saludablemente. Bueno, esto es simplemente agradecimientos a mi grupito en la universidad y por supuesto a todos vosotros. Muchísimas gracias, os pido disculpas por el tiempo que os he robado y muchísimas gracias de nuevo también por la invitación. Gracias.